el problema con el que se encuentra el Partido Socialista es que, punto uno, tiene que tener el Tribunal Constitucional unas tragaderas como una boca de metro para que cuele que eso es constitucional. Es evidente que amnistiar este tipo de delitos como de terrorismo o de alta traición, que ya no es que estén en contra de nuestra Constitución, es que están en contra de todos los tratados internacionales desde los que España es parte. Bueno, es evidente que eso no entra en la Constitución, pero imaginemos que ya llega un momento en que Conde Pumpido y los demás jueces del Tribunal Constitucional tragan y por mantener el puesto hacen lo que sea y pasan por la constitucionalidad de esa ley, lo cual sería un escándalo mayúsculo, pero venga, vamos a creernos que se daría ese gran escándalo. Si hay algo por lo que Europa no va a pasar, es por los tonteos con Putin. Muy buenos días. Ayer fue un momento espectacular en el Congreso de los Diputados, ¿verdad? Cuando le tumbaron a Pedro Sánchez su ley de amnistía, no sé si decir contra todo pronóstico, pero bueno, en una forma que tensa mucho más las relaciones entre el PSOE y Junts y que pone la legislatura bastante complicada. Vamos a explicar un poquito en qué consistió todo esto. Sí os quería pedir que os suscribáis al canal, porque más del 60% de los que veis estos vídeos no estáis suscritos al canal, así que no cuesta dinero, es muy fácil, dale ahí abajo al botón de suscribirse y así no te perderás ninguno de los vídeos que vayamos haciendo en el futuro. Como decía ayer, Junts per Cat, o Junts for Men, como les llamo yo, votó en contra de la ley de amnistía, pero votó a favor del dictamen de la Comisión de Justicia. Vamos a explicar un poquito cómo va esto. Cuando se hace una proposición de ley como esta, pasa primero por una comisión, que en este caso es la Comisión de Justicia, en la que están los grupos parlamentarios y en el que se pacta más o menos el texto de la ley. Bueno, pues en eso votaron a favor. Por eso, si hubieran votado en contra del dictamen de la comisión, directamente habría que empezar de nuevo otra vez desde cero. No, lo que hicieron fue votaron a favor del dictamen de la Comisión de Justicia y después en el Pleno presentaron enmiendas, el PSOE votó que no a las enmiendas y ellos, por tanto, al articulado completo de la ley votaron en contra. Ahora, ¿qué pasa? Ahora lo que pasa es que esa proposición de ley tiene que volver a la Comisión de Justicia, tiene que volver a negociarse allí, que se volverán a negociar estas enmiendas que quiso presentar Junts for Men y bueno, se llevarán a votación y luego tiene que volver al Parlamento. Esto tiene una parte buena para el PSOE, que es que todo esto va a suceder, mientras tanto van a suceder las elecciones gallegas, que ya lo tiene bastante fastidiado, y entonces pues se van a librar de aprobar esto durante las elecciones gallegas, pero tiene una cosa mala y es que les va a tocar a la altura de las europeas, o sea que, en fin, si ya tienen fastidiadas las elecciones gallegas, ni te cuento lo que les va a pasar con las europeas. Pero vamos a ver un poquito ¿por qué pasó esto? Bueno, a todo esto, ahora tienen un mes, depende, 15 días o un mes, lo que decida la mesa del Congreso, porque fue tramitada por el trámite de urgencia, ¿no? Pero vamos, que no tengo ninguna duda que la presidenta del Congreso y la mesa del Congreso van a hacer lo que más le convenga al PSOE, esto es así, ya abandonó toda neutralidad la mesa del Congreso. La señora Armengol tiene un puesto teóricamente institucional que tendría que actuar con cierta neutralidad, pero ya sabemos que no, lo que le mande su grupo parlamentario lo va a hacer. Entonces pondrá un plazo de un mes para que la Comisión de Justicia vuelva a traer ese proyecto al Parlamento. Y una vez que lo traigan, pues se volverá a votar, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Vamos a ver, Junts lo que quería es que en la ley se reflejara que quedan amnistiados los delitos de terrorismo, cualquiera que fueran ellos, y los de alta traición, cualquiera que fueran ellos. Claro, el problema con el que se encuentra el Partido Socialista es que, punto uno, tiene que tener el Tribunal Constitucional unas tragaderas como una boca de metro para que cuele que eso es constitucional. Es evidente que amnistiar este tipo de delitos como de terrorismo o de alta traición, que ya no es que estén en contra de nuestra Constitución, es que están en contra de todos los tratados internacionales desde los que España es parte. Bueno, es evidente que eso no entra en la Constitución, pero
Imaginemos que ya llega un momento en que Conde Pumpido y los demás jueces del Tribunal Constitucional tragan y por mantener el puesto hacen lo que sea y pasan por la constitucionalidad de esa ley, lo cual sería un escándalo mayúsculo, pero venga, vamos a creernos que se daría ese gran escándalo. Si hay algo por lo que Europa no va a pasar, es por los tonteos con Putin. Es decir, tenemos claro que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a declarar que es contrario, es decir, que amnistiar delitos de alta traición, además en cosas que pueden afectar a la Unión Europea en su conjunto, evidentemente no cuela y le van a tumbar ese proyecto de ley. A Junts le da un poquito igual porque no corre ese riesgo, es allá el PSOE con Europa, pero el Partido Socialista evidentemente que le tumben una ley de amnistía por coquetear con un gobierno extranjero, por amnistiar delitos de terrorismo, por amnistiar delitos de alta traición, no sé, es que ya, ¿qué más les queda después de esto, ¿no? Entonces el PSOE está ahí jugando al límite, jugando a ver si es capaz de sacar un texto que valga para amnistiar a Puigdemont y a los demás, pero que pueda colar en la Unión Europea. Pero aquí, ¿cuál es el problema? Es que los delitos que han cometido son esos. Es que el problema es que el señor Puigdemont hizo incluso comisiones de trabajo para crear un criptoparaíso fiscal en Cataluña para que Putin pudiera lavar su dinero sucio mediante criptomonedas en Cataluña. Y a cambio de eso, Putin le dio inteligencia, le daba dinero, porque hay pagarés incluso, y estaba dispuesto a dar apoyo militar a Cataluña, ¿vale? O sea, entonces, es que los delitos que ha cometido, que presuntamente ha cometido el señor Puigdemont, son muy graves. El problema es ese. El problema total es que dices, hombre, a ver cómo hacemos para que los jueces, ya, pero es que los jueces aplican la ley, y o directamente te cargas el delito de alta traición, lo quitas del ordenamiento jurídico, lo cual sería inconcebible, o bien te cargas el delito de terrorismo, lo cual también sería inconcebible, porque entonces saldrían a la calle todos los presos etarras, que ojo, que al paso que vamos tampoco es nada tan descartable, o directamente están intentando la cuadratura del círculo, que es decir, una ley de amnistía que permita que no sea encarcelado Puigdemont y ninguno de sus secuaces y que a la vez no esté legalizando de facto delitos de alta traición o de terrorismo, que a la Unión Europea eso no le va a sentar absolutamente nada bien. Bueno, pues esta cuadratura del círculo es lo que está intentando el Partido Socialista con Junts per Cat. Ahora nos van a vender que es que el PSOE ha puesto pie en pared. Si es que lo que nos quieren vender es que el PSOE ha dicho, no, mira, hasta aquí. Que no estamos dispuestos a ceder más, pero no es que no pueden, ¿Y qué nos toca ahora de ahora en futuro? Bueno, esto, si no se llega a un acuerdo con Junts sobre la ley de amnistía, va a volar la legislatura, relativamente. En el sentido de que, bueno, ¿cuáles son los hitos de una legislatura? En una legislatura, para poder seguir gobernando, necesitas, uno, aprobar tus proyectos de ley, pero si no haces proyectos de ley no pasa nada. O sea, si no legislas, tampoco pasa nada, ¿no? Sigues gestionando. Y para gestionar necesitas otra cosa, que es que te aprueben los presupuestos generales del Estado. Ahora bien, los presupuestos generales del Estado se pueden prorrogar. De hecho, los presupuestos generales del Estado, los últimos que hizo Montoro del PP, no recuerdo ahora, pero creo que estuvieron 2 o 3 años prorrogados. Es decir, porque siguió el Partido Socialista, que era incapaz de generar unos presupuestos generales del Estado, cuando ya habían hecho la moción de censura, seguían con los presupuestos de Montoro prorrogados. Entonces, ¿con qué juega ahora Pedro Sánchez? Dice, bueno, yo por ahora un año más lo tengo aquí, prorrogo los presupuestos y ya veré. Y mientras tanto, pues Puigdemont no se puede presentar a las próximas elecciones europeas, etcétera, etcétera. Están haciendo un pulso tal, pero no porque Pedro Sánchez quiera defender a España de los ataques de este señor o de tal, no, a este le da igual, sino porque él dice, bueno, yo un año más de Moncloa lo tengo. Y en eso están ahora mismo. De verdad, me gustaría que se pudiera entender lo grave que es esta situación. Que estén intentando hacer de tal manera que Puigdemont no pueda ser juzgado ni por terrorismo ni por alta traición y que a la vez esto cuele en Europa, porque los hechos son muy graves. Mira, el terrorismo, una de las acepciones del terrorismo en el Código Penal, porque quien marca lo que es cada delito no es la RAE, es el Código Penal.
El delito de terrorismo se comete, entre otras formas, cuando se hace un delito de incendio o de secuestro contra la libertad, etcétera, etcétera, con el objetivo de subvertir el orden constitucional. Y aquí, que el objetivo era subvertir el orden constitucional, es bastante evidente porque ellos lo hicieron así. O sea, porque ellos lo dijeron así. Porque ellos proclamaron la República. O sea, dijeron que se proclamaba la República Catalana y lo dejaban en suspenso durante no sé qué. O sea, esto es así. Subvirtieron el orden constitucional. El delito de alta traición se da cuando tú colaboras con un gobierno extranjero en contra de los intereses de tu país. Y parece bastante evidente que lo que colaboraron con Putin eran contra los intereses de España. A lo mejor no con lo que ellos consideraban que eran intereses de Cataluña, pero sí en contra de los intereses de España y de Europa. Que no perdamos de vista una cosa, lo que pretende Putin es desestabilizar Europa. Eso lo tenemos claro. Europa lo tiene claro y por eso están tan quisquillosos con estos temas. Bueno, pues ha cometido esos delitos, o yo entiendo que ha cometido esos delitos, que son tan graves, y ahora para amnistiarlos, pues intentan hacerlo de tal manera que Europa no pueda tirarlo atrás. Y no hay manera. Entonces, están al límite. Al final esto es una apuesta entre tahúres, en el que Puigdemont va a intentar tirar de la cuerda todo lo que pueda y Pedro Sánchez se va a resistir todo lo que pueda. Y a todo esto, después de la que tenemos liada, porque el señor Bolaños ayer voló a Bruselas. ¿Por qué? Porque hoy con González Pons empiezan las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial con el comisario de Justicia, con Reinders, en Bruselas. A ver con qué cara llega Bolaños hoy, adjunto del comisario de Justicia de Europa, a decir, bueno, pues ahí estamos con la ley de amnistía y a ver cómo hacemos para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Porque lo que nos pide Europa sobre el Consejo General del Poder Judicial es muy simple, es que sea un organismo independiente y que no sea una correa de transmisión del gobierno. Tan simple como eso, que los jueces elijan a los jueces, ¿vale? Que el Poder Judicial, como uno de los tres poderes del Estado, tenga una independencia del Poder Ejecutivo. Y eso, nuestra Gracita Bolaños, como le llama Federico, pues no está dispuesto, porque al igual que han copado el Tribunal Constitucional, Televisión Española, el INE, Red Eléctrica, para todas las empresas, todos los centros de poder del Estado en el que han colocado a militantes del Partido Socialista, ahora quieren colocar en el Consejo General del Poder Judicial, no a militantes, porque no pueden militar en partidos los jueces, pero sí a auténticos lacayos del Partido Socialista en el Consejo General del Poder Judicial. ¿Para qué? Pues porque el Consejo General del Poder Judicial es quien nombra a los jueces del Supremo y a los jueces de la Audiencia Nacional, y ellos quieren que cuando sean juzgados por estas barbaridades que están haciendo ahora, no sean juzgados por jueces de su elección. Ese es el problema. Lo dicho, vamos a tener un mes ahora en el que vuelva a estar la ley de amnistía en la Comisión de Justicia del Gobierno, y dentro de un mes pues se volverá a montar un pleno en el Parlamento para volver a votar esto. Después irá al Senado. En el Senado va a estar 2 meses en el que se pasará por la Comisión Constitucional, en el que se traerán expertos, en el que se va a solicitar que acuda el presidente del gobierno para ponerle la cara como un tomate, etcétera, etcétera, pero al final volverá al Congreso y en el Congreso se aprobará o no, pero vamos, que aquí tenemos la clave de la legislatura. Lo decía claro Puigdemont, y además lo dijo muy claro, que si Pedro Sánchez quería gobernar iba a mear sangre. Lo dijo textualmente así. Bueno, pues en esto estamos. Espero que os haya aclarado un poquito en qué consiste todo este embrollo de la ley de amnistía, el por qué están pasando estas cosas y cuáles son los siguientes pasos que van a hacerse en el Congreso de los Diputados. Daros las gracias a los que dais like a los vídeos, daros las gracias a los que estáis suscritos. Ya sabéis, a los que no, os mandaría a una charla de Carles Puigdemont en el que os explique la historia catalana según los nacionalistas, para que sepáis lo que es sufrir. Daros las gracias a los que nos apoyáis en Twitch, a los que donáis suscripciones, a los que donáis bits. Muchísimas gracias. Y sobre todo, gracias a los miembros del canal. Sabéis que todas las semanas hacemos directos con Fran Cuesta y con Cristina Seguí,
solo para miembros, en el que, bueno, pues hablamos de, en fin, de muchas cosas que no se pueden hablar en abierto porque nos las desmonetizan, no por otra cosa. O sea, lo tenemos que hacer para miembros porque si no nos desmonetizan los vídeos. Y es muy poquito dinero y por muy poco dinero, pues, en fin, tenéis un contenido de calidad. También sabéis que tenemos un canal secundario que es Pablo Franco en directo. Ya vamos por 2000 y algo suscriptores. Allí subimos fragmentos de los directos de por las mañanas en Twitch. También es muy interesante, así que os animo a que os suscribáis al canal de los directos. Muchas gracias y hasta mañana.